a lo largo de la historia. Esa histórica. Es a lo largo de la historia cómo han ido evolucionando las setas con los alimentos juntamente con el hombre. Y en todas las culturas, y cómo se han ido extendiendo y cómo las han ido utilizando y todo eso. Más o menos. Un pequeño resumen. Tenía que poner curiosidades históricas del origen, porque así de esa forma, porque yo cuando vi el título dije, pues a lo mejor nos habla de un plato que fabrica un servicio, dependiendo de... Bueno, algún plato luego al final con retos y demás y tal, porque siempre al final, bueno, aquí todo va sobre el consumo. Sobre el consumo de cómo han ido evolucionando las setas y cómo las han ido consumiendo diferentes culturas desde la prehistoria. Muy bien. La prehistoria, qué bien. Así que pues estamos encantados. veremos a ver. Bueno, esperemos que sea un poco entretenida y tampoco muy pesada, porque tampoco era cuestión de enrollarme en cosas por ahí que era muy complicado. Entonces, esto ya más o menos lo he dicho. A lo largo de todos los tiempos, todos los alimentos han ido evolucionando con el hombre, junto con las setas. Y además las setas, por su capacidad alimenticia también y sus características, pues han tenido sus peculiaridades cuando se consumían. Y como alguien empezó, sin saber lo que era, pues a consumirlas y ver lo que le pasaba cuando las consumían. Porque claro, estamos hablando de tiempos cuando empezó el tema de la prehistoria. Y entonces, teniendo en cuenta, que la mitad de las setas, pues no son comestibles. Otras tantas son tóxicas, otras indigestas. Y algunas otras producen otra serie de cosas, aunque se consumen. Y entonces, bueno, pues todo eso hace que las setas sean muy atractivas al hombre. A ver qué es lo que podían hacer con ellas, lo vamos a ir viendo. Entonces he puesto estas 6 láminas que tenemos. La muscaria, que es fundamental a lo largo de todos los tiempos en el hombre. La faloides, por supuesto, que cambió un poco la historia, sobre todo en Roma. Dicen que tampoco es seguro que fuese ella, pero bueno, lo veremos un poco. Aquella que ha sido muy utilizada en México es la teornanacal, que es el Paneolus campanaratus. Y esta es la que se va a comer, de verdad que se va a comer nuestro amigo, el champiñón, que lo he puesto porque es uno de las setas que más se consume a lo largo de toda la historia, una vez que se empezó ya a producir en serie, pues todo y luego, bueno, el boleto serie. Pero, por ejemplo, esas 3 de aquí tienen mucha relación entre ellas, porque aquella la aprovecharon pensando que comían de esta y entonces metieron, bueno, eso es lo que se dice, que a lo mejor pasó otra cosa, porque luego hay otras historias de cómo los romanos envenenaban al que querían envenenar. Luego ya os lo comentaré un poco para que veáis las curiosidades de cómo hacían esas prácticas. Y entonces voy a hacer un pequeño recorrido, como he dicho antes, sobre las setas en las diferentes culturas. Y ya se sabe que desde todos los tiempos anteriores el hombre consumía las setas. Y hay vestigios de ellos en los probados que ahora vamos a ver. Entonces, se han encontrado setas fósiles en Chile. Y luego, últimamente, bueno, no hace tanto, de la edad del bronce, encontramos un cuenco con varias setas en Nola, en Italia. Y ahora se puede ver, hay grabados rupestres que han aparecido en la Selva Pascuala. Eso es un pueblo de Cuenca, en Villar del Humo. Hay varias cuevas donde vivieron hombres prehistóricos y hay grabados donde aparecen acciones de caza y también setas. Y luego, el hombre de hielo, que no sé si habéis oído hablar de él, bueno, pues desde una antigüedad, hace 4.000 años antes de Cristo, y en la mochila llevaba, entre otros objetos, el yesquero abedul, el yesquero del abedul, que vamos a ver el porqué. Bueno, esto es una lámina que he buscado por ahí de Chile, donde hay restos humanos y también, no se puede apreciar aquí, pero hay restos fósiles de setas. Este es el hombre de hielo, como veis. Así es como lo encontraron unos montañeros alemanes en el 1991.
En los Alpes, Diozzal está entre Italia, por eso se llama el hombre de hielo Diozzil, porque está en los Alpes, en Diozzal, que está entre Italia y Austria. Lo llevaron, lo hidrataron y lo operaron para ver lo que comía y saber sus características y cómo murió. Parece ser que murió con una flecha que tenía atravesada en el puño. Aquello es lo que llevaba en la mochila, que entre otras cosas llevaba el hongo yesquero. Entonces, el hongo yesquero, y bueno, aquella niña producción de cómo era. Entonces, el hongo yesquero con dos fines. Se ha utilizado de varias formas el hongo yesquero, hasta para afilar herramientas, cuchillos y demás. Y sobre todo para hacer fuego, por lo tanto está muy relacionado con la cocina, y luego además es hemostático, eso Gabriel lo puede decir, que lo que hace es que cicatriza las heridas. Y este se ha puesto ahí este es el típico del hongo yeso. Popularmente se le conoce como esponja de sangre. ¿Veis? Esto es una lámina grabada de selva pascual en Cuenca. ¿Veis? Ahí hay un jabalí, ahí parece un toro, y aquí abajo se ven una fila de grabados de setas. Luego ya, esto es de prehistórico, entonces ya en la prehistoria tienen escenas de caza y también donde aparecen las setas, por lo tanto están relacionados con lo que ya utilizaban en bastantes. Bueno, aquí he puesto esto, que la seta se deriva del griego, secta, que significa cosa podrida, o sea, bien, como una cosa podrida. Y es de los pocos, entre otros, alimentos que se encuentran a lo largo de toda la historia, relacionados con el hombre, que han ido evolucionando y que, bueno, siempre han estado gustados por gente que les gustaba mucho, que tenían mucho gusto, eran apetecibles y siempre han tenido como un valor gastronómico importante y además se sumaba a lo del aspecto simbólico. Por ejemplo, el hongo, y es que decían que también que era el hongo de la longevidad. O sea que siempre, y en diferentes países, como ahora veremos por Asia, tanto en China como en Tailandia y en Japón, pues las setas, además del valor gastronómico o de otras funciones, tenían un valor divino, que ellos decían que era comida de dioses. Que según algunas cosas, cuando los israelitas iban por el desierto, el maná podrían ser setas que aparecían, que consumían. Bueno, ahora vamos a ver con el consumo de las diferentes culturas. Bueno, aquí he puesto esta lámina como un poco chiste, ¿sabéis? Que comían y decían, cuidado, ¿qué es lo que vas a comer? Porque es lo que te va a pasar. O sea que esto ya en el mundo. Y entonces, bueno, que las mitologías asiáticas, pues sabían que los que se alimentaban con setas eran los grandes magos y obtenían la levitación. O sea, no gravitaban. ¿Por qué? Vete a saber qué setas. Tenían la manita muscaria o los cibes y lo que sea y se creían que volaban o que flotaban. Si no ellos, sino además también los otros que los veían, pero vamos. Entonces, bueno, aquí aparece allí en Asia el shiitake se consume desde hace mucho tiempo. Shiitake viene es una palabra compuesta, es shin, que es árbol, y take, seta. ¿Vale? Y luego el reishi, que es el que hemos visto antes, que es el Ganoderma lucidum, pues según el tratado este ya hacían un tratado de cultivo para cultivarlo. O sea que en tiempos de año del siglo I y II antes de Cristo. O sea, que estamos hablando de hace tiempo que ya las setas y al Reishi lo consideraban como el hongo de la inmortalidad. Y bueno, pues entonces, para múltiples beneficios, y actualmente he mirado por ahí y utilizan el Reishi en polvo para enriquecer condimentos. O sea, porque así comerlo muy fácil, lo secan, lo trituran en polvo y enriquece alimentos. Por todas las propiedades que tiene, que sí. Bueno, pues entre las propiedades, el colesterol, el no sé cuántas cosas, reduce el colesterol, facilita la circulación de la sangre.
Bueno, en Tailandia también he puesto esto porque consideran las setas como un hongo, una cosa del cielo, ¿no? Entonces, y con el peligro que tenía. Las consumían, pero sabían peligro que lo que les podía pasar, porque de hecho alguno, pues, se lo acaban. Aquí en México hay mucha historia sobre el tema de las setas. Hay el carnatal, que es el panero comparado, entonces era un atributo divino porque era alucinógeno, muy alucinógeno, y se emplea aquí religiosos de naturaleza visionaria. No sé si habéis oído hablar de María Sabina. Bueno, pues María Sabina se crió era una mazateca, por la parte de Osaka, se crió en el monte, pues criando cabras y demás, pastor, pequeñita, con 10 años, porque estaba abandonada, y empezó a comer setas y tal. Y vivía en unos pueblos donde había chamanes. Entonces ella se hizo chamana, pero esta es del año, murió en el 1990 o por ahí, o sea, que es casi de nuestra era, de esa época. Pero Watson, un vicepresidente de la banca Morgan, fue a visitarla, porque fue un micólogo, no Gabriel, Un periodista. periodista micólogo, y fue a visitarla para ver qué setas comía y qué experimentaba y tal. Y tuvo reuniones con ella, donde ella decía que, y de hecho hay argumentos de que curaba gente. Los Beatles también fueron a verla. Gente bastante famosa. Hasta un grupo español de música Ever del Silencio le hicieron una canción dentro de su grupo a ella, se llama la canción María Sabina. Bueno, bastante. Decía que ella se transformaba y veía el otro mundo. Cuando comía esas setas veía, y ahí veía las soluciones del mundo este. De hecho, tiene, según hay escritos y certificados de que curaba gente con piedras, con las setas y con las historias que hacía. De hecho, ahí en México la tienen bastante, bueno. Y lo que he dicho antes, ¿no? Las culturas mayas también hay mucha tradición en el mundo de las culturas mayas con el uso de todas las setas. A esa teonanacal, pues se llamaban teo, de la palabra de para ellos Dios, y nanacal, que es alimento. Y los hongos, como ellos eran utilizados, así lo indicaba un investigador de Gastón Guzmán, que ya están utilizados en los primeros registros de las pinturas rupestres, escenificadas, el uso de esas sustancias. Y las figuras de piedra, la tengo por ahí, vamos a ver, muestran pequeños seres humanos con hongos sobre la cabeza, como si hubiera alguna relación, una razón mental de los hongos con la cabeza. Claro que la hay, pero mira, ¿ves? Esto es... De estas hay bastantes. He puesto un ejemplo para que hagáis historias donde hay muchas representaciones de arcilla y fotografías sobre humanos siempre con algo. Digo, esto aquí fueron los inventores del sombrero mexicano. Pero vamos, normalmente estás en Colombia, que parece que en México, pero es con transformaciones de animales, con personas y con todo eso. Bueno, esto es un chamán, ¿ves? Una pintura de chamán con setas en la mano, corriendo, o sea que... Y ahora entramos un poco a los egipcios. Los egipcios, pues igual, consideraban como alimento de dioses. Y entonces, para ellos era muy mágico. Le asociaban a una fuerte conexión divina donde se llegó a restringir el consumo. Solo podían comerlo los faraones, porque pensaban que eso ya les daba... Les proporcionaba lo que era la inmortalidad. Y entonces, en una tumba de 1500 años antes de Cristo, donde aparece cuencos con formas de setas dentro de cómo ellos saben que para el último viaje final decían necesitaban alimentos y demás, por lo tanto, son más o menos demuestran que consumían las setas porque se las pusieron en la tumba con el faraón. Y también se han demostrado que ellos ya producían pan y cerveza con procesos de fermentación con hongos microscópicos. Levaduras que con hongos producían el pan y la cerveza que en aquellos tiempos que ellos comerían. Y bueno, la civilización lacustre, esa es una civilización que, sobre todo en Suiza,
y está denominada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y ha habido varios descubrimientos relativos a un uso gastronómico de la seta de la fístula hepática. No sé si conocéis un poco la CUFE, esto es, vivían en lagos y a la crecida de los lagos, los palafitos estos desaparecieron y desapareció toda la civilización. Pero después, en estos tiempos hace no mucho, bajó el nivel de los lagos y empezaron a aparecer vestigios y restos de esa civilización, que han sido analizadas y han descubierto infinidad de cosas, de usos, modas, formas, costumbres y todo eso. Y bueno, pues entre otras cosas, han encontrado restos de fístula hepática, parece que había, y que lógicamente la usaban para alimentarse. Y bueno, estos también los pobladores de la Eurasiática, de la estepa eurasiática, en Siberia y demás, estos admiraban la manita muscaria. Los guerreros siberianos y escandinavos al consumir esta seta tenían los efectos de la microsia o el síndrome de Alicia en el País de la Maravilla. Se dice que Lewis Carroll, bueno, el síndrome es que distorsionan la realidad y se suele ver o más pequeña o más grande. Y el Lewis Carroll, que es el autor de Alicia, del País de las Maravillas, parece ser que tenía congénito ese síntoma él. O sea, porque lo puedes tener consumiendo setas, medicamentos, o él o genéticamente. Él lo tenía y por eso creó ese libro. Entonces, por eso Alicia veía de repente gigantes o de repente veía enanos. Es un síndrome que existe la microsia y la macropsia. Puede producir dependiendo del organismo donde se trate. Y entonces, que según esa propiedad, pues los guerreros asiáticos, siberianos y demás, pues veían al enemigo más pequeño y pues daban zarpazos y decían, ¿de cómo no me va? Arrasaban donde iban con el tema de la manita muscaria. Bueno, y entonces, eso es otra curiosidad, que en la Laponia, pues salían bastantes, la manita muscaria, y los lapones la consumían. Pero los renos también se las comían, un poco que a lo mejor los renos comían. Pero esto es para que los renos la comiesen, las colgaban de los aleros. Y las colgaban así un poco boca abajo. De tal forma que al desecarlas, perdían la toxicidad, pero aumentaba el poder psicotrópico. Y además dicen que puede ser el origen del árbol de Navidad, porque ellos, los lapones, se vestían de rojo, del color de la manita, y repartían regalos, o repartían a lo mejor a manitas muscarias secas, daban comida a la gente de los poblados, que eran poblados pequeños y demás y tal. Y entonces, bueno, puede ser que sea un poco el origen del árbol de Navidad. Es una manita muscaria colgada así de un abeto, me parece realmente una bolita. Yo he puesto aquí que una bolita, ¿ves? Sí. Y a ver, el color rojo que ellos se hacen los ratitos de verano, y esto lo ves colgado de un abeto, parece como las bolas de Navidad. Bueno, pasando un poco ya a Grecia. Entonces, aquí también se consumía, junto a la manita muscaria, esto es bastante interesante. Utilizaban otras cosas, que era una bebida sacramental, la tomaban en vasos donde iba dibujado una espiga, y era la espiga del centeno. Yo además en mi tiempo lo he visto, la espiga esa del centeno y con lo que tiene aquí, y lo que presenta, que se trae el cornezuelo del centeno, que es la raíz purpurar. Entonces eso tiene unos efectos, pues la Edad Media tiene unos efectos devastadores. Cuando el trigo, la harina era más caro, pues he visto el pan negro, que es el pan de centeno. Y el pan de centeno, si lo haces con el ergot, el cornezuelo, pues produce, sabemos, lo que es el ergotismo. Es una especie como de lepra, ¿no? La piel se... Entonces, bueno, ya Eurípides fue uno de los primeros que descubrió intoxicaciones. Una familia que... Bueno, Eurípides era filósofo, pero en Grecia eran todos filósofos, médicos, físicos y eran de todo. Eran una cultura general, sabían de todo. Pero fundamentalmente era porque había tres filósofos importantes, Sófocles y Esquilo. Pero bueno, parece ser que descubrió
unas intoxicaciones en una familia. Y fue entonces cuando dieron las primeras clasificaciones, lo hicieron como plantas imperfectas a las setas. Y las separaron entre perniciosas y beneficiosas. O sea que ya está hablando del siglo I y II antes de Cristo. Y ahí en la lámina esa veis que en principio debería ser que es una zona y son dos setas. Una en la seta arriba y otra tiene otra setita abajo. Aquí son grabados de... Una pregunta. Con el tema del cornejuelo, es que hace años hubo en una exposición que nos hicieron aquí, trataron el tema. Entonces, el ergotismo y esto sé que teníamos efectos terribles en la Edad Media, pero en cambio los griegos la consumían para los misterios iniciáticos, creo que eran, y la consumían. Entonces, Ellos lo consumían porque lo transformaban en un líquido y posiblemente lo colaban y no sé, pero si vemos lo que es el cornezuelo, que yo he puesto aquí una imagen, ¿ves? Y entonces, la Edad Media frecuentemente el grano de centeno empleado para hacer harinas. Primero, porque era más barato, cuando lo había, bueno, en España, en la posterior a la guerra civil, se consumía pan negro y hecho con centeno. Yo vivo en el pueblo hasta los 16 años, pues sí, teníamos centeno y yo he visto esa espiga, sí, o sea, lo he visto. Y luego, bueno, pues ya no se documentó esto hasta el siglo XIX. La producción de concentración se conoce como en los siglos como el fuego de San Antonio o el fuego del infierno. Y en la actualidad el nombre es el ergotismo. Y los griegos ya te lo consumían, pues a lo mejor luego... Sí, lo consumían, pero lo consumían en un líquido, ¿sabes? Lo transformaban, la harina, la prensaban y hacían un líquido que lo bebían en unos vasos especiales con la espiga del centeno, que tenía dibujado. Bueno, y aquí pues esto, los griegos, como sabían Hipócrates, que era un médico, pues catapultó el uso de las setas como producto culinario, y Galeno fue quien escribió que sus tratados de setas son un potente afrodisíaco. Filoseno era un glotón, este tenía mucho dinero y fortuna y tal, pero el caso es que, bueno, se le atribuye un poema de Atenas que valoraba así las setas. Las alas, la casa, un defecto culminante. Y bueno, y el Teofrasto este, pues también era... Estos hacían de todo, eran médicos, eran filósofos, eran botánicos, porque Plinio el Viejo tiene una enciclopedia de 27 tomos y habla de todo. O sea, bueno, ya en el Imperio Romano, pues también estos apreciaban, o sea, las setas. Estos, como ya los romanos, ¿sabes? El tema de que degeneraban un poco en la civilización, ha habido un poco degenerando, pues sabían que dentro de las setas podían ser mortales y demás y tal, pues ese riesgo les hacía más apetecible poderlas consumir y asumían ese riesgo. Y entonces, bueno, la manita muscaria daba situaciones parecidas a la borrachera. De hecho, en el siglo XIX hubo una plaga en Europa sobre los viñedos, sobre todo en Italia. En Italia fue bastante importante. Y creaban vino con la manita muscaria. Una especie de vino, claro, se emborrachaban. Daba ahí la sección de... Igual, pues esto, Nicandro lo mismo, recomendaba que había que recoger las setas debajo de las higueras con estiércol. O sea, palabras de que son muchas las cosas buenas que tienen origen en la mierda. Y luego el Plinio, luego ahora veremos un poco más de él, decía que son manjares, aunque muy peligrosas y solicitadas por los romanos. Acompañaban la comida con bebidas pulsantes. Si tenéis interés, podéis buscar ese libro por internet, que es interesante. Lo que pasa es que está en latín, en tal, o sea, complicado. Ya en el siglo I las condimentaban con pimienta garum. No sé si habéis oído hablar del garum. Sí. Entonces, el garum, en aquella época de los romanos, primero que era, valía como oro, se producía aquí en la península, en Cádiz y en Cartagena,
Y también en La plaza de Cataluña, Málaga en tiene Asturias, en la todas plaza de Málaga, más importante tiene Sí, las ánforas han aparecido, por ejemplo, hay mucha sí, factoría de mucha San parte. Ahora, ya hay un cocinero, cocinero Sí, del mar, sí, que intenta Ángel recoger. León, pero aparte de Ángel León hay otro en Alicante que lo está haciendo mal. Y ya lo están comercializando. Están haciendo garos especiales de 18 ya. Una especie, los coreanos tienen una especie de garum, no es el garum, lo venden y tal, pero es un líquido, una especie de. Fíjate que el garo más importante que hay, casi nadie de los que estáis aquí lo sabéis. Casi nadie. Y lo habéis consumido toda la vida. Y yo también. El garo más importante que hay ahora mismo en el mercado se llama Worcestershire. Y es la salsa Perrius, que lleva anchoa. Y es uno de los ingredientes clave de esa salsa. Es una especie Pero el de garum era, según he leído yo por ahí, era vísceras de Sí, atún, no, fundamentalmente, es así. con salmuera, Y se hace una fermentación larga. y la maceración en ánforas, luego aquello lo prensaban, sacaban el chorrito, los frasquitos así, y lo mandaban. Ellos metían de caballa, de tal, bueno, y ahora se están especializando en hacerlo. Se ha hecho hasta con nada. Se está haciendo un garum ahora mismo en alta cocina que te cae de espalda. Ellos lo hacían con la mitad de los pescados más corrientes que hubiera, ahí metían las. Te caía de espalda por el olor que aquello despedía, porque además tenían otra forma para quitar el podrido, por así decirlo, del olor. Cuando ya aquello ya olía tan mal, hacían otro proceso con hierbas, con romeros y con no sé qué, para quitarle. Y el apicio que escribió un libro de cocina, Es el tratado más. es de lo más antiguo que hay, ¿no? Y entonces aparecen recetas de setas, pocas, pero aparecen algunas. Pero todas llevaban eso, el garum, miel, claro, la miel, cuando echaban garum, si no echaban miel, y los huevos, o sea que la miel estaba en todos los sitios con el garum. Bueno, es Plinio, aquí Plinio el Viejo describía algunos rasgos, a ver, Gabriel, que ayudaban a identificar las setas venenosas. Color rojito, apariencia pútrida y color lívido en el interior. Y también nos dice de la manera que dejan de ser peligrosas. Seguras cocinándolas, claro, bueno, cocinándolas con carne o con el tallo de las peras. Y también funcionan las peras incidiendo inmediatamente después. Y se erradica el veneno con la naturaleza del vinagre, ¿no? En los libros que tiene Plinio, es una de las cosas de botánica, y habla de estas cosas. Y bueno, también que eran ponzoñosas, lógicamente, que aquí en el emperador Tiberio Claudio, lo que más se dice es que murió con una manita faloides, aunque puede ser que no. Porque Agripina Félida, la justa, en latín significa langosta, esa era la que estaba en la cárcel, pero la estaba en la cárcel porque había envenenado no sé cuánta gente. Pero esta la sacó de la cárcel y le ayudó, junto con el médico de Claudio, a envenenarlo. Pero resulta que le pusieron a comer la manita, según eso, la manita faloides, y hay unas cuantas con la manita de los César, Cesarea, y el tío cuando se infó, se fue a los vomitorios y se vomitaron. Y entonces me dijo, oye, ¿qué pasa con esto? Y él parece que metió un líquido que normalmente era vomitivo, pero que en gran cantidad era mortal. Y creo que pasó. Bueno, incluso para un cambio de la historia, porque entró Nerón, que quemó Roma y unos pobres cristianos y la de San Quintín. O sea, que la manita faloides, esa. Aunque dicen que aquella otra historia es curiosa. Los romanos, con la tabla justa, cuando alguien se quería encargar, pues, pero todos tenían probador. O sea, te ponían un plato de comida y venía el probador. Y entonces, prueba. Cogía el tío la cuchara, la sopa y probaba. Pero ¿qué hacían en algunos casos? Ponían la sopa hirviendo, muy caliente. Llegaba el probador, probaba, no decía ni pío, porque no podía ni hablar, pero estaba esperando, eso no le pasaba nada. Y entonces, no le ha pasado nada, puedo comer. Y el comensal iba a comer, esto estáis viendo, no te preocupes, te lo enfriamos con un poquito de agua. Y esa agua iba a la cicuta o cualquier otra cosa.
Sí, se lo encargaba de eso. Bueno, también lo incluyeron en las legiones porque pensaban que les daba fuerza divina, claro, como... Aunque también les atribuían poderes afrodisíacos y por eso lo incluyeron a las legiones y dijeron, estos van en vez de guerrear van a hacer otras cosas. Y lo dejaron como alimento exclusivo de la sociedad. Bueno, pues también consideraba que era un manjar de Dios, un manjar de dioses, siempre para ellos era un manjar y cumplían los requisitos, que eran difíciles de encontrar, de conseguir, que eran caras y que además en las circunstancias existía el riesgo de intoxicación, lo cual les hacía sumamente atractiva para la alta. Que se pueden envenenar, pero es igual. Nosotros la vamos a comer de cualquier forma. Y entonces, la forma de preparar las setas pues era bastante interesante. Lo transmitían de padres a hijos, claro, por el conocimiento. Lo mismo que pasa ahora en Japón con el pescado ese venenoso. El pez globo. Sí. El dinero, porque el primero que firma el restaurante, que si muere alguien se tiene que matar. Porque tiene una glándula, ¿no? Que si la cortan, se extiende todo el veneno ese por el pez y es venenoso, pero venenoso mortal. El pez globo ya no es muy exquisito. Bueno. Pues estos se transmitía de padres a hijos la forma de prepararlas. Y por otro lado decían que era una facilidad, plata y oro, que regalar setas, porque por la alta estima que tenían las setas del oro para ellos, pues bueno, tenían la alta sociedad, y las setas se servían en platos y bandejas propias para los romanos. Eran humanas, nocivas, obviamente, por el riesgo que implicaba el comerlas. Estos eran más o menos tenían vasos especiales y platos para preparar las setas. Aquí he puesto un bodegón de una ciudad de Herculano, donde se aprecian. Yo creo que son zorzales, pero un poco grandes me parece, pero bueno, en relación con los níscalos, que sí que parecen níscalos, pues en escenas de casa donde ya la ciudad de Herculano pues también había desaparecido, no existe ya. Entonces ya se alimentaban mezclaban las setas con la caza. Y bueno, esto es ya el consumo en la Edad Media, pues hubo muchas supersticiones por el tema del corro de brujas. Conocemos nosotros las senderuelas y demás y tal como corro de brujas, porque decían que había rituales de brujas y que salían por eso las setas y que eran malas y por eso las querían comer. Pero ya en la Edad Media, pues bueno, pues tuvieron y no se consumieron durante bastante tiempo. Y al final de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, pues ya recuperaron sus platos y empezaron a comerse. En la época del Rey Sol de Francia, Luis XIV, el Rey Sol. Y los primeros cultivos de champiñón en el siglo XVI fueron en China y Japón, que cultivaban el shiitake, según el médico durante la dinastía Ming, aseguraba que el consumo de este hongo retardaba el envejecimiento y combatía la mala circulación de la sangre. El shiitake. Y el reishi. Y bueno, pues las setas ya en la Edad Media se popularizaron el consumo, no el cultivo. El origen del cultivo del champiñón fue en el 1650, más o menos, en París, unos cultivadores de melones, pues extendían el compost como cama caliente y empezaron a salir champiñones, setas. Y intentaron reproducirlo al aire libre, pero no les funcionó. Y entonces utilizaron las catacumbas de París, que ya no eran cementerios, ya estaban allí, y empezaron a producir aire. Luego ya lo dejaron y ya se empezó a comercializar. Y de hecho, por eso viene el nombre de champiñón de París. Se empezó, porque donde más se empezó a cultivar el champiñón de París. También dice que el Rey Sol, en sus jardines de Versalles, cuando tiraban los detritus y demás de setas que habían cogido el campo silvestres y tal, empezaron a salir setas. Y entonces también promovió lo que era el cultivo de las setas. Luego pues se trasladó a Inglaterra y pues ya hicieron lo que es cómo se debe reproducir y cultivar el champiñón. Bueno, ahora tengo aquí un par de recetas.
Esta es muy fácil de hacer y lo digo que es exquisita. Entonces es boletus confitado y plancha, con huevo, poché y virutas de foie. Los boletus, ahora veremos, los confitas durante 1 hora más o menos a baja temperatura, sin que hierva. ¿Vale? Luego esto va a estar por ahí. Entonces, los confitas sin hervir, durante más o menos 1 hora, hora y algo, mínimo 1 hora. Y luego ya los sacas. Solo aceite, ¿no? Solo aceite. Solo aceite. Porque para otras cosas pones nuestra hierba, pero si lo que quieres es saber el sabor de los boletos, ¿para qué le vas a poner otra cosa? Estamos hablando de... Entonces, no le pongo ni sal ni nada. Entonces, los churres, y una vez que ya están escurridos, luego con el aceite se puede hacer varias cosas. Los pones a la plancha, ya sin nada, sin aceite y sin nada. Y una vez que están hechos a la plancha, es cuestión. Y no puesto, pero haces un huevo poché. Para hacer un huevo poché, todo el mundo sabemos cómo es, ¿no? Y yo, hay varias formas, pero últimamente, si va rápido, lo mejor es ponerlo en un bol, en plástico, con un poco de aceite, de este mismo aceite, Por encima del cuy. le pones, sí, luego, pero luego al final. Le pongo el huevo poché, lo haces así bien por abajo, le metes un palillo, para que no pegue. Es fundamental que el huevo no pegue en la base del cuenco, donde está el agua caliente. Y lo sacas, y ya, como le has puesto aceite, este aceite, con una cuchara lo sacas y lo pones encima de los boletos. Así. Y tienes virutas de foie, y eso, digo, es un plato que se hace rápido, porque la ventaja que tienes que al confitar los boletos los puedes guardar durante mucho tiempo. O sea, te aguantan en un frasco lleno de aceite y tienes el aceite que luego es muy utilizable para pasta, para lo que quieras, y luego ya nada, son 3 minutos, porque a la plancha un boleto confitado no se tarda nada en hacer. Y el huevo poché son 4 minutos. Es un plato rápido. Luego aquí he puesto, como hicimos los rollitos aquellos en la degustación, pues he puesto un poco cómo los hicimos y lo que llevan. Esto puede ser cualquier tipo de seta. Yo normalmente, y además aconsejado por Miguel Antonio, he utilizado la manita Rubensky, porque le da un sabor muy fuerte. Y entonces, pues, como esto va a estar ahí en la página, pues luego si queréis más recetas. Bueno, esto más o menos son los ingredientes, yo lo que le pongo. Ajo, jengibre, zanahoria, cebolla, col china, cortaditas y vida, y las setas que quieras, que tengas. Hay otras setas que tenía congeladas, pero no sé, pero pueden ser. Normalmente yo lo he probado con la manita Western y es algo, un sabor espectacular. Entonces lo que tienes que hacer es pochas todas las verduras por el orden como se pochan las verduras. La cebolla, los ajos, la zanahoria, la col, el jengibre y ya por último las setas. La has servido antes, no la 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 hierve antes. Sí. Y esto, yo normalmente lo hago en un wok, tengo un wok chino, digo, todo eso se pocha. Bueno. Y así, lo dejas, lo importante es que hay que dejarlo escurrir mínimo 12 horas en la nevera, porque si no el rollito al enrollar está empapado de eso y se deshace. Tienes que dejarlo escurrir, lo pones ahí en una tacita y abajo un plato y escurre todo, lo aplastas un poquito y ya está medio seco y se enrolla fácil. Y aquí he puesto, ver la forma de enrollar. Y es muy fácil. Estos son obleas de arroz, ¿sabes? Que las venden en cualquier sitio en la parte de Carrefour, de la parte industrial que hay de ramos internacional, las tienen también. Si no, en la Plaza España y abajo, nosotros hay de coreano que también tienen de esas cosas. Entonces, pones ahí la cantidad que quieras y, ¿ves? Estiras un poco, enrollas y luego pliegas, como se puede. Por allí pegas y le vas enrollando. Y al final hay varias formas de taparlo, que puede ser o con agua hirviendo, se pega, o con el crudo.
o con un poco de huevo. O sea, lo que es la punta esa que te queda, lo pegas, lo cierras, ya pues te queda el líquido. Bueno, esto es otra cosa que tenía, no, te queda. Ya no voy para atrás aquí. Bueno, luego esas. Y ya te queda el rollito como hemos visto antes, o sea que así. Te quedan así. Y además lo bueno que tiene esto es que tú tienes intercalado con ellos. Congelas sin hacer. Tú te haces esto con medio kilo de setas o con menos, salen 40 rollitos. Pero es que los congelas y cuando llega alguien a casa los sacas congelados y los fríes. Porque solo tienes que tostar un poco el obrero, porque ya está todo hecho. Y en un big pan. Y luego hay salsas agridulces que te venden, pero si no, con soja y azúcar, haces una salsa para mojar un poquito y vale lujo. Pero lo bueno es que tienes, tengo tantas, se te acaba con ellas, pues se te ha dicho, y la piñón lo que coges por ahí. Lo mezclas y varias. Y los enrollas y así ocupa poco, porque como son muy iguales, lo metes en un tupper así, lo metes en el congelador y te viene gente al lado, en uno lo sacas, nada, 2 minutos antes y lo sales y es un entretenimiento para que van comiendo y mientras haces otra cosa lo que sea. Más o menos eso. Así que nada, ahora tengo por ahí otras recetas, pero que ya no están así documentadas como esto, en plan de imágenes. Muy bien, Javier. Muchas gracias. Le damos un aplauso. Muchas gracias, Javier. Por aguantarme un poco.